Vamos a hacer la aclaración frente al video que subí en relación al incremento del 23.7 para las cuotas de la administración. Este video ha sido muy criticado, me han insultado, me han llamado de mil maneras, pero es importante entender cómo se van a dar los incrementos en relación a las cuotas de la administración cuando esta propiedad está sometida a un régimen de propiedad horizontal. Es importante tener claro que aquí estamos frente a una copropiedades, es decir, estamos frente a unas viviendas que están habitando frente a unas copropiedades. Este normalmente tiene una naturaleza jurídica diferente a una empresa. Entonces es importante aclarar que la finalidad de la copropiedad, es decir, de la administración de los conjuntos residenciales, no es generar utilidades. Podríamos decir inclusive que esto sería una personería jurídica sin ánimo de lucro, pues dado que a fin de año nunca se hace la repartición de utilidades. Es importante tener claro este concepto a la hora de generar el balance. Ahora bien, si bien tenemos claro que por medio de un decreto nos han fijado un incremento del salario mínimo para los trabajadores, es decir, de la relación laboral que hay entre empleador y empleado, hubo un incremento del salario mínimo en relación al mínimo que se puede pagar como remuneración, es decir, como salario, de un 23.7%. Tenemos claro que para el 2025 teníamos un salario de 1.423.500 y para el 2026 quedamos con un salario de 1.750.905 pesos. Es un incremento considerable. Ahora, ¿qué va a pasar en relación a las cuotas de la administración? Decía yo en el anterior video que no necesariamente el incremento tenía que darse supeditado al porcentaje en que incrementó el salario mínimo. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de hacerlo, pero sí es importante revisar caso a caso. Es decir, que como lo determina el artículo 38 numeral cuarto que voy a leer a continuación y es aprobar el presupuesto anual del edificio a conjuntos y las cotas para atender las expensas ordinarias o extraordinarias, así como incrementar el fondo de imprevistos cuando fuera el caso. Es decir, que cuando se realiza la asamblea general, en ese momento se van a presentar los balances financieros del año pasado. Estos balances se realizan, primero se realiza un balance mes a mes, en donde están claramente los ingresos y los costos que tuvieron, en este caso la propiedad horizontal. Después de los 12 meses se recogen todos esos balances y se hace un balance general. Con el balance general, de acuerdo a los costos, es decir, de acuerdo a los gastos que tenga la administración, es que vamos a tener en cuenta con unos gastos proyectados para el año siguiente o para el año que va a entrar en curso, vamos a tener en cuenta de cuánto va a ser el incremento. Ahora bien, si bien se acaban de subir los incrementos del salario mínimo en un 23.7%, pues la conclusión lógica siempre será, pues incrementemos entonces la cuota de administración en un 23.7%, pero eso no en todos los casos será la solución correcta. Miremos, coloquemos un ejemplo. Si hablamos de que un conjunto residencial tiene alrededor de 100 viviendas y que esas 100 viviendas están pagando 300.000 pesos de cuota de administración, eso nos daría que en el mes el conjunto o la propiedad horizontal está recaudando 30 millones de pesos. De esos 30 millones de pesos, solo para el ejemplo hipotético, supongamos que estamos pagando 5 trabajadores. Esos 5 trabajadores a precio de 2025, sí, con el salario mínimo de 1.423.500, pero a ese gasto hay que sumarle, digamos, todo lo que representa el trabajador, que son pago de primas, cesantías, vacaciones, intereses a las cesantías, que son las prestaciones económicas, y las prestaciones sociales como salud, pensión y ARL. Si sumamos todo el gasto mensual que representa un trabajador, nos da un valor de 2.271.697 pesos para el 2025. Eso, para un total de 5 trabajadores, me daría un gasto de 11.360.000 pesos. Esto quiere decir
que en relación a los ingresos de la propiedad y en relación a los gastos estaremos teniendo aproximadamente unos gastos de trabajadores del 30%. Nos daría, obviamente, nos quedaría en este ejemplo hipotético la suma de unos 20 millones de pesos para cubrir los otros gastos. Es claro que las propiedades horizontales tienen muchos gastos. Está el fondo de imprevistos, están quizás temas de impuestos que lleguen a pagar, intereses cuando de pronto tiene algún pasivo y en fin, digamos que puede tener múltiples gastos. También depende si la propiedad horizontal tiene piscina, no tiene piscina, si tiene zonas verdes, no tiene zonas verdes, porque también habría que contratar un personal de mantenimiento para estas zonas y obviamente eso incurre en algunos gastos. Pero digamos que para el ejemplo, entonces para el 2026 tendríamos que los 5 trabajadores, teniendo en cuenta el incremento del salario mínimo, nos llegarían a costar 14.321.000 pesos. Eso nos daría una diferencia entre el costo de aproximadamente 2.961.620 pesos. Hablemos de cifras cerradas de 3 millones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que es el 10%. Si le vamos a incrementar el costo de administración, de la cuota de administración, que estarían en los 300.000 pesos, solo para este ejemplo, nos arrojaría que entonces vamos a incrementar solo un 10%, cobrándole a cada uno 30.000 pesos adicionales, quedaría pagando 330.000 pesos. Eso sí, mire que hay una diferencia entre el 23.7% y el 10%. Obviamente, habría que analizar bien a fondo los otros gastos, porque seguramente también puedan llegar a incrementar. Hay claridad y hay diferencias. Primero, en que no todos los conjuntos residenciales tienen seguridad, vigilancia contratada. Y aquí se encuentra una tercerización laboral. ¿Por qué? Porque muchas veces la propiedad horizontal lo que hace es contratar a una empresa, que es un contrato civil, para que le preste el servicio de vigilancia y de esta manera no tiene que contratar un personal, es decir, que no tiene que realizar contratos de trabajo directos porque contrató a una empresa de manera civil para que ejecutara todas esas funciones que podría haber contratado de manera directa. Esto se puede considerar una tercerización laboral, pero pues digamos en algunos casos evita alguna responsabilidad por parte de las administraciones de las propiedades horizontales y evita obviamente la permanencia de estos cargos, de estos puestos de trabajo. No todas las propiedades horizontales tienen estos contratos. Hay unas que sí contratan de manera directa de acuerdo a las necesidades de cada uno. Hay otras propiedades horizontales, inclusive he venido viendo el caso donde solo tienen una persona contratada y es un vigilante solo durante el día y en la noche tienen detección electrónica para que las personas entren, sea por el parqueadero o sea por la vía peatonal mediante código electrónico. Es importante tener en cuenta que las dinámicas pueden cambiar. Quizás habrán muchas estrategias para poder reducir los costos que puedan solventar, digamos, estas administraciones. Hay un análisis importante también que debemos hacer y es que no todas las personas se ganan el salario mínimo. El incremento son para aquellas personas que estaban debajo de los 2 millones de pesos o que estaban devengando el salario mínimo, pero aquellas personas que devengan mucho más del salario mínimo, realmente el incremento no será necesariamente del 23.7%. El incremento se realiza con base en el acuerdo entre empleador y empleado para llegar a una tarifa. Normalmente no es un acuerdo según lo que nos dice la experiencia. El salario es impuesto de una vez por el empleador. Entonces, conozco casos donde venían devengando 1.900.000, que es aproximadamente un salario y medio para el año 2025. Y para el año 2026 el salario les quedó en 2.100.000, es decir, que tuvieron un incremento de 200.000 pesos. En ningún momento este costo va a ser del 23.7% y cada caso puede ser diferente. Entonces, es importante determinar y saber que si a usted le están cobrando una cuota de administración en donde incrementó el 23.7%, lo correcto sería que a los trabajadores que prestan los servicios allí dentro de la propiedad horizontal también les haya incrementado el 23.7%, porque no tendría lógica
incrementar la cuota de administración, pero usted indagar sobre el incremento de los trabajadores que allí prestan los servicios y sea inferior, sea de 100 o 200.000 pesos. Entonces, como vemos, no necesariamente después de un estudio, de un análisis, el incremento se va a determinar conforme al salario mínimo, que es del 23.7%. Se deberá incrementar de acuerdo a los costos reales que deben ir reflejados en el balance. El balance general, que dentro del balance general, dentro de la Asamblea General, cuando se realiza el balance financiero es que se va a tomar la decisión de cuánto va a ser el incremento. Pero es que desde ahora las propiedades horizontales ya indicaron un incremento del 23.7%. Y miren este ejemplo que acabamos de colocar, que obviamente podrán faltar muchos costos y muchas cosas adicionales, nos daría un incremento del 10%, una diferencia del 13%. Esta desproporción económica nos lleva obviamente a pérdidas económicas. ¿Por qué? Pensémoslo desde el punto de vista del propietario. El propietario no podrá incrementar su arrendamiento con base en el salario mínimo, porque aquí nada tiene que ver una relación laboral, lo tendrá que hacer en relación al IPC, que la variación del IPC para el mes de diciembre del 2025 fue del 5.1%. Habrá que esperar cuál es la variación anual de todo el 2026, dato que aún no tenemos. Pero entonces, si tomamos ese 5.1% como incremento del arrendamiento y la cuota de administración le subió un 23.7%, eso quiere decir que el propietario estaría recibiendo menos dinero de arrendamiento por su bien. Adicional a eso, también tiene que pagar otros costos y mantenimientos normales como impuesto predial y obviamente el mismo deterioro del inmueble. Entonces, el incremento sin justificación alguna claramente va a afectar el bolsillo de todas las personas que viven en la copropiedad, sean propietarios o arrendatarios. Entonces, por eso es importante aclarar todas estas circunstancias para evitar un excesivo cobro en las cuotas de la administración. Cuando en la práctica hemos llegado a revisar los balances financieros, nos hemos encontrado con varias inconsistencias. Y es importante aclararlo porque a veces nos pueden sumar costos para tratar de decir, es que tenemos un presupuesto muy ajustado y efectivamente nos toca subir más. He visto balances financieros en propiedades horizontales donde repiten costos únicos. Explico. Digamos que una compra específica que solo se tenía que hacer una vez al año aparece varias veces en diferentes meses. Es decir, este mes se gastó, ejemplo, 10 millones de pesos en algo que normalmente es de única compra y al mes siguiente vuelven y aparecen esos 10 millones de pesos. También se puede notar la diferencia cuando, ejemplo, tienen abogados contratados para el cobro de las cuotas de la administración. Entonces, a veces vemos costos de que al abogado le pagaron cierto porcentaje, pero en la práctica cuando vemos que una persona se atrasa en la cuota de la administración, el abogado vuelve y le cobra los honorarios al propietario. Entonces estaría haciendo doble cobro por parte de estos abogados, generando a la vez un incremento en los costos, los cuales obviamente se vuelven desproporcionados y obviamente conlleva a que los incrementos sean demasiadamente altos. Entonces es importante tener todas estas dinámicas a la hora de asistir a la Asamblea General de Propietarios, a la hora de poder subir un incremento que sea justo. Habrán que buscar muchas herramientas. Por acá, digamos, espero que les sirva toda esta información, toda esta documentación. Explicar esto, digamos, tocó hacerlo en un video mucho más largo porque a veces hacerlo en un video de 1 o 2 minutos no va a alcanzar toda la información. Y aún así, siento que todavía faltan muchas cosas por informar. Si estás interesado en más contenido como este, suscríbete a mi canal.